Y no podía faltar el segmento histórico en esta novena edición de la Feria del Libro en Curuzú-Cuatiá. Un invitado muy especial, nuestro compoblano Juan Carlos Pola Raffo. Nacido en Curuzú en 1946, sus estudios los realizó en la Escuela Belgrano y Colegio Nacional de Curuzú-Cuatiá. Autodidacta y formado personalmente en base a textos de prestigiosos historiadores del siglo XVIII y XIX. Dictó conferencias en los niveles primarios, secundarios, terciarios y universitarios de la provincia de Corrientes. Traduce la historia en diarios, radio y televisión. Considera a don Pedro Ferré el federal más sobresaliente de la historia argentina y el constructor de la organización nacional. Sobre este tema se va a referir Pola Raffo en este espacio. Pola, buenas, ¿cómo estás? Aquí para saludarte y la verdad darte la bienvenida a esta Feria del Libro. No podías faltar. Gracias a la virtualidad estamos conectados. Adelante, te escuchamos. Así es una fortuna el tener esta tecnología, es una manera de estar y uno también adecuándose a estas circunstancias. Que pase nomás, no hay problema. Y ahí me están indicando que es la manera de poder expresarnos y sobre todo en esta feria tan singular, tan particular, que es la Feria del Libro con carácter internacional, procuraré estar al nivel o en sintonía con la mayoría de los expositores, no porque lo mío tenga un aditamento de excelencia, sino para que también ellos, que hay expositores de distintos puntos del país, tengan la posibilidad a través de mi comentario honesto en lo histórico, de que hoy Argentina, de no haberse interrumpido institucionalmente por aventuras populistas, hoy estarían mirando a nuestro país en la misma magnitud y nivel que los Estados Unidos, que Inglaterra, que Alemania, que Holanda, y muy por encima de Italia, Francia y la misma Australia, que es la que nos toman como vara. ¿Y por qué? Y porque nacimos el 25 de mayo y reafirmamos en el año 16
la independencia de nuestro país y hasta el 1930 en que irrumpe un hombre con características que no quiero calificarla porque la propia historia y sus decires lo van a hacer, empieza a trastrabillar, pero ahí es donde surge, y no es lo mío decir Corrientes, Chamigo, porque ni siquiera mi prócer más brillante de la historia argentina, en el nivel de un San Martín y de un Belgrano, es Pedro Ferrer. ¿Y por qué Pedro Ferrer? Porque Pedro Ferrer no era el que decía Corrientes, Chamigo y yo la voy, no. Pedro Ferrer pensaba y decía la Argentina como país, mucho más importante que Corrientes para él, era la nación organizada y con su constitución nacional. Si no, de nada valdría para Pedro Ferrer, por eso soy coincidente con su opinión de que Corrientes le vaya mejor, como querían otros gobernadores, y le fue en algún momento Estanislao López en Santa Fe, pero claudicó de ideas y de conceptos, o el mismo Facundo Quiroga. Entonces, la idea mía es tratar de reinstalar, no reivindicar la figura de un enorme hombre como Pedro Ferrer, que nace en la humildad de un ambiente y de una ciudad como Corrientes del 1788. El padre español, la madre Juana Alsina también, española, vienen y se radican en Corrientes. Un hermano o un cuñado de este Juan Ferrer, que fue el primero, queda en Buenos Aires, y de ahí vienen Valentina Alsina, Estanislao Alsina, y ellos vienen a Corrientes, Pedro Ferrer, con su esposa, porque él tenía el oficio de carpintero de Rivera, como se llamaban, que eran los astilleros que comenzaron a amanecer en Corrientes. De esa profesión, Pedro Ferrer, siendo muy pequeño, ya se apropia del oficio. Tanto es así que cuando en 1810 Manuel Belgrano llega un 7 de noviembre a Curuzú, Cuatiá, y está 11 días con nosotros, nos funda formalmente como pueblo, se va hasta la costa del Paraná para persuadir a los paraguayos de que se sumen a la causa de Mayo. Le dimos todo a Belgrano ahí. ¿Quién se le aparea con 22 años? Pedrito Ferrer, un pibe. Estar con Manuel Belgrano 3, 4 meses a su lado, y es mirar como que te froten y te digan, tomá, un Einstein, un Newton, tomá, te doy todo esto que tengo adentro. Tenés que ser una materia prima como Pedro Ferrer para absorber ese talento incomparable del creador de nuestra bandera, equiparado a un Jefferson, a un Adams, a un Lincoln de los Estados Unidos, Manuel Belgrano. Entonces ahí comienza él a advertir determinadas cosas, el Pedrito Ferrer, que encara, él construye las embarcaciones con su padre. El padre no le ponía mucho esmero, y te cuento después por qué, pero sí, Pedro Ferrer el que construía para que cruce en ese famoso Itapuá, que era Campichuelo, la primera batalla de Belgrano. ¿Y el padre por qué? Porque cuando se produce la Revolución de Mayo en todo el país, y no faltó en Corrientes una división también social, algunos que no estaban convencidos. Nosotros creemos que son figuritas, que San Martín, que Belgrano. Los españoles hacía 450 años que tenían la vaca atada, tenían el negocio armado, no era cuestión de un día para otro decir para que vamos, no. El statu quo le significaba, y de ahí viene
las diferencias sociales, que después, por supuesto, capotó enseguida, y la Revolución de Mayo la abrazaron casi todos. Algunos no se jugaron para nada, y los voy a mencionar después con nombre y apellido. Te quiero decir eso por de dónde viene Pedro Ferrer, de dónde vienen la mayoría de nuestros notables de Corrientes, que los tuvimos cuando la Revolución de Mayo, y fuimos los primeros en adherirnos, porque conceptualmente era la sociedad más preparada después de Buenos Aires en materia intelectual. García de Cosio, que fue el primer diputado que mandamos el 22 de junio, ya cuando llega la noticia acá de la Revolución de Mayo para la Junta Grande, Pedro Díaz Colodrero. Era realmente un ambiente importante de ilustración, pero muy modesto también, Mercedes. La gente cree que porque eran de la sociedad de Corrientes, y es lo mismo que yo te diga, sí, la sociedad de Curuzú, en Dallé diría la tía Isabelita Oria, mamá, doña Victoria Andino, todos simplones, no teníamos ni dónde hacer pipí con calefacción, seamos honestos. Era modesta nuestra Argentina, porque también hay que decirlo, la gente cree, se hace la película de que Argentina era riquísima y que acá vinieron a explotarnos no teníamos nada para exportar. ¿Por qué? Porque no había cámara frigorífica, no había nada, y nuestro incipiente producto era la vaca, y la vaca había que comerla, si no, chao. El cuero empezó a cotizarse un poco más, pero éramos los más pobres de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la riqueza estaba del Alto Perú para arriba. Hoy estaría en manos de Evo Morales, no sé, bueno, estaría otro de turno, pero te quiero decir, toda esa zona que era del Río de la Plata, no de la Argentina, comandaba Buenos Aires, pero la riqueza estaba ahí porque era el oro y la plata. Y eso ya lo supieron 400 años antes, cuando vino el primero, que fue Ayolas, que fue Sebastián Caboto, que entró acá en 1528, y por ahí antes que andar matando indios, querían persuadirle de dónde sacaban las plata y los metales, porque creían que por el río Paraná, yendo para arriba, metiéndose al Paraguay, iban a llegar al Alto Perú, y no se daban cuenta que no, porque ese no era el trayecto, que había que llegarlo de a caballo, como después fueron nuestro ejército del norte y otras cosas. Entonces, todo eso que fue mamando Pedro Ferrer, un gran autodidacta, porque es uno de los pocos en la Argentina, junto, te diría, con el general Paz, y no abundan muchos más, lo hizo Roca, tienen memorias elaboradas y contadas. Y las de Pedro Ferrer, todo correntino tendría que leer. Yo ya terminé un libro que lo tengo que editar, donde extracto, para que no sea tan árida la lectura, las cosas notables que cuenta Pedro Ferrer y las verdades incontrastables, porque fue testigo de muchas cosas. Entonces, yéndonos en lo concreto al Pedro Ferrer, pasa esta etapa de la Argentina patria, y llegan momentos un poco turbulentos para Corrientes, cuando el que hace una muy mala jugada y deshonesta fue el gran patriota de 1810, Artigas, que fue un patriota para el Uruguay, hasta que le traicionó su ego natural de su conformación sociológica, y quiso copar, como dirían los chicos hoy, todo el Río de la Plata, y se enfrenta en el momento más inoportuno contra Buenos Aires y las provincias que la adherían. ¿Por qué? Y porque quería ser él el director supremo de las Provincias Unidas, y pensó, para eso abandona
el sitio de Montevideo, con 2000 hombres, va, junta en el litoral lo peor de los elementos humanos, porque ya no quedaban los indios de aquellas grandes misiones que hicieron los jesuitas, quedaban todos desorganizados, desbandados, en un semisalvajismo de nuevo, después de haber vivido en esas comunidades fantásticas. Capricho, ¿por qué se fueron los jesuitas? Los expulsó Carlos III porque le pide el Papa de entonces, el Papa, aquellos papas que también portaban lanzas, escudos y iban a la guerra. Pola, ¿Vamos bien? Perfecto, me encanta. Le consulto, ¿no? Y trato de venirme a la realidad y de lo que analizamos, charlamos en familia, con amigos, en el trabajo. Esta cuestión del ego que usted hacía mención y esta cuestión del poder, ¿no? Cómo la búsqueda del poder sin escrúpulos o el poder desmedido, en definitiva, destruye a los pueblos. Y creo que esta misma escena de tantos años atrás se repite constantemente en nuestras actualidades, ¿no? Y es claro, no es tan constantemente, porque te la resumo también en estas fases. Pedro Ferrer tiene que hacer una revolución en Corrientes junto con León, el de Caacatí, Esquivel, porque después que nos arrasan con una indiada enorme, y digo indiada porque eran naturales sin razonamiento, que a propósito Artigas, no digo los afiliados, porque Artigas casi ni pisó Corrientes, tenía algunos lugartenientes de esos que siempre hay, que aparecen inclusive hasta en las intervenciones federales y de todos los colores. Pero aparece además el famoso Andresito, que ni siquiera lo conoció Artigas, porque lo dicen los historiadores, no lo digo yo, con una característica muy semisalvaje, que estuvo en Corrientes durante 8 meses. Bueno, todo eso son capítulos que no vienen. Pero después de eso, los propios amigos de Artigas, que son Estanislao López, el santafesino, y Francisco Pancho Ramírez, lo derrotan a Artigas. Y Artigas se tiene que exiliar en el Paraguay, de 1820 a 1850. Algo raro realmente era, o salvo que se haya enamorado de la indiecita del Pacaraí, ¿viste? Y bueno, en la vida de los hombres pasan cosas, y de las mujeres, que por ahí. Entonces, en esa época de 1821, Corrientes comienza a bregar en una revolución interior, porque después viene Pancho Ramírez, hace la provincia entrerriana, todos querían apoderarse del poder nacional, quizás con un buen sentido federal, pero en la práctica no lo era. Entonces, ahí en 1821, fíjate vos qué coincidencia, como un detalle, llega a Corrientes el científico más notable, junto con Humboldt, de esa época del mundo, Amado Bonpland. Un playboy de la época, en la Richelieu, viviendo, no digo con calefacción, pero me entendés que ya se había ido en barco, estuvo en Estados Unidos con Jefferson, volvió y vino a hacer seguimientos de investigación, porque así son los científicos. Y en esa época él hace sus primeras experiencias en la zona de Virasoro, un poquito para arriba, Candelaria. Y de ahí él, ¿qué es lo que logra? Porque la yerba mate, que sirvió de importante suministro económico para las misiones jesuíticas, estaban dentro de la selva, 200, 300 kilómetros, pongámosle, y los jesuitas, ¿qué habían logrado? Una especie de implante para poder cultivarlo en zona más civilizada. Esa fue, cuando se fueron los jesuitas, desapareció. Vino Bonpland y reinstaló esa posibilidad, y por eso empezamos a tomar buen mate todos los correntinos y los demás, por lo menos, que se ayuden de este notable francés
que quedó a vivir y definitivamente muere en el 1858 en la zona de Paso de los Libres, Bonpland, un político también francés que sirvió de mucho, Amado Bonpland. Bueno, Ferré ahí producen la revolución y en 1821, un 12 de octubre, se da a Corrientes la autonomía provincial. Ahí hacemos nuestra primer constitución. Juan Fernández Blanco es elegido gobernador. ¿Por qué? Pedro Ferré dice, yo hice la revolución, no puedo ser el gobernador. Fíjate vos cómo pensaba. Entonces, Fernández Blanco, el primer gobernador constitucional. 1824, caída de Maduro, no era la obsesión de Ferré, lo eligen a Ferré, quien nunca aceptó una reelección, ni siquiera forzadamente, porque cuando llegó en 1828 estábamos en guerra con el Brasil, entonces lo forzaron a que acepte un año más, aunque sea, y bueno, Corrientes tenía sus tropas, es la famosa batalla de Ituzaingó, donde Carlos María de Alvear es el que comanda las tropas argentinas y triunfamos frente a las tropas del Brasil. El Brasil, Mercedes, era por lo menos 5 o 6 veces más grande y poderoso que nosotros. Tenía una capacidad económica y de población enorme. Y yo siempre les recuerdo, ¿dónde está la diferencia en el amor propio de esos brasileros? ¿Por qué? Porque cuando Napoleón invade la península para copar Portugal, ahí es donde los reyes protegidos por Inglaterra vienen a vivir 9 años, primero en Bahía, después en Río de Janeiro, y le dan un impulso inicial enorme. Entonces Pedro Ferré es electo gobernador en 1824, trae la primera imprenta, hace una enormidad, hace el primer papel moneda del país para entrar. En 1825 prolonga un año más, por eso se dice el 5 veces electo gobernador. Bueno, el colegio electoral se reunió, lo eligió gobernador, pero era por un año más. O sea, por eso yo sostengo que son 3 los periodos de gobierno de Pedro Ferré. Pola, yo no sé. Sí, ¿me ¿vos? escuchás? Sí. Estoy tan atenta y estoy tratando de hilvanar y de ir relacionando también cada palabra y me quedo con esto que estás trabajando, que es la organización nacional, Ferré como figura sobresaliente, destacada. Es decir, me queda la sensación, porque la historia presente creo que también se pone en juego en estos análisis, que estamos en permanente construcción, ¿no? ¿Qué nos entregó Ferré? ¿Lo supimos apreciar los correntinos? ¿Lo fuimos haciendo crecer a través de los años? ¿O nos quedamos estancados? ¿Fuimos para atrás? ¿Por qué todavía tenemos que insistir con el federalismo? ¿Por qué todavía tenemos que insistir con la construcción de una sociedad más justa? Corrientes se empeña y Ferré porta el estandarte que reza nuestra bandera de Corrientes: patria, libertad, constitución. Acá hay algo que cuando Ferré llega, que no era gobernador, sino fue Pedro Dionisio Díaz Cabral, elegido, él terminó su mandato, y lo nombran a él delegado ante la reunión de la Liga Federativa, que Juan Manuel de Rosas, electo gobernador, le empezó a mandar cartas a Pedro Ferré tratándolo de que a lo mejor que era un principiante. Pedro Ferré se dio cuenta de entrada de las características personales y que Buenos Aires no iba a ceder, y así fue. Rosas nunca cedió en todas las reuniones y Ferré es el primero que habla de organizar el país y de ir tras una constitución nacional. Cuando dicen Rosas, no fue presidente, no había país en la Argentina. Después de Rivadavia,
que termina ese ciclo, casualmente fogoneado por Rosas y otros, que estaban ya armando un proyecto de país que después tuvieron 25 años. Entonces ahí es donde comienzan las fuerzas a enfrentarse en el terreno de la lanza, del cañón, de la espada, del machete, y es precisamente en Curuzú-Cuatiá donde en Pago Largo vence su mandato Rafael Atienza, que quiso, tras un soborno, ser reelecto, fue reelecto, el único reelecto en la historia de Corrientes, murió al año enfermo en Curuzú-Cuatiá, y ahí es donde asume Verón de Astrada. Era un coronel joven, que ya había estado varias veces en la zona de Curuzú como militar. Era también un hombre interesante, y ahí asume Genaro Verón de Astrada. Ferrer le da todo su apoyo, y es cuando, jugado que estábamos, Rosa advierte que se venía a Corrientes armado y que ya otras provincias no. Se sumó la banda oriental, que es el Uruguay de hoy, Fructuoso Rivera, la mitad venía a ser. El otro comandante de la banda oriental era Oribe, que era un cuchillero de Rosas en la otra banda. Entonces, la derrota de Pago Largo, que la pagamos caro, hay otros detalles para contar, pero te quiero decir, muchos dijeron en la historia, esa lonja que le sacan al gobernador de la espalda para obsequiarle en una manea a Rosa, decían, esta es la manea con la que vamos a atar a los que se oponen a la Constitución Nacional en la batalla de Caseros. Ahí vienen los otros ejércitos que arma, inspirado por Ferrer, en el Rincón del Ombú, ahí cerquita en Yaguarí de Curuzú-Cuatiá, donde está Juan Lavalle, la primera espada de San Martín en Riobamba. Viene al Rincón del Ombú, ahí lo recibe Ferrer, en esa casa que aún está, que es de Juancito Huenaga, de Legazpia y de otra señora, en el Yaguarí, por ejemplo. Ahí estuvo, de ahí sale el tercer ejército, el segundo ejército libertador con Juan Lavalle, que tiene suertes diversas. Estaba a punto de derrotarlo a Rosa, que ya se escapaba, porque ese psicópata y loco de la historia, que yo no tengo empacho en decirlo, porque yo no estoy ni por ganar más plata, ni menos plata, ni ser más simpático, pero lo digo con todas las letras, un enfermito, un tipo inteligente, vivo, como todo psicópata. Vos tenés en cuenta que el psicópata, según lo define el doctor Stamatea, que es más psicólogo que yo, es el tipo que no quiere a nadie, no quiere al marido, a la mujer, a los padres, a los hijos. Es el clásico psicópata. Es el tipo astuto, inteligente, seductor, travieso. ¿Viste? Es el amigo del viejo Vizcacha, esa onda de... Ese era Rosa. Y Rosa los embauca a los porteños, a los que están, no como yo, que hoy tendría que estar con levita o con cosas pituconas, los embarca en 1830. En enero hacía 30 días que Rosa estaba en el poder. Pedro Ferrer, yo tampoco sabía, pero pues me di cuenta, era el dueño de embarcaciones, vendía, comerciaba, era el que tenía el auto para ir y venir a Buenos Aires con más facilidad que lo que teníamos nosotros allá por el 60, que teníamos que tomar un colectivo, ir al Rosario, del Rosario. ¿Estamos? Pedro Ferrer llegaba a Buenos Aires y lo admiraba la sociedad de Buenos Aires. En una noche, en una casa, donde hoy sería Sarmiento y Suipacha, le cuentan en un patio de enero cuál es el proyecto de Rosa. Yo ya lo tengo escrito en el libro y está todo en las memorias de Ferrer. Era todo lo contrario a lo que Rosa decía, destruir las provincias, porque si siguen creciendo como tales y lo están haciendo, nos terminan devorando a los de Buenos Aires. Entonces ahí es donde Ferrer ya lee con toda claridad las intenciones de Rosa, ya no tiene duda, y ahí se viene la batalla de Caguazú, gran triunfo del general Paz,
un grande, que lo derrotamos las tropas de Urquiza, Echagüe, todas que se venían, y te acelero. Antes, cuando viene Casero, ahí nace con la fuga, porque fue una fuga la de Rosas, que lo mandó en una nave inglesa, el cónsul inglés, por eso, tanto que hablaba de los ingleses, que el bloqueo y todo lo demás, y se fue a terminar en Inglaterra, escondido y camuflado y disfrazado. Nunca estuvo más de 3 minutos en un campo de batalla. Fue en la batalla de Casero y se rajó. Entonces, ahí nace la Constitución Nacional, el logro de Ferré que yo señalo, y hoy muchos amigos me decían, ¿y de dónde sacaste? Mirá, cuando yo en 1973, con 23 años, vine al Congreso de la Nación, con el amigo Ricardo Balestra, con el Partido Liberal y esas cosas, el doctor Amelino Albo, el padre de este hombre de hoy que no, me dice, mirá, fíjate en esta enorme foto del cuadro que está en Pasos Perdidos, quién está sentado en la presidencia el día que se jura, Pedro Ferré. Esa es la certificación de toda la gente de su época que no instala en la presidencia al constituyente Pedro Ferré. Sí, Mercedes. Para ir cerrando, me quedan algunos segunditos nada más. Este mensaje, ¿no? Este mensaje de lo que fue la vida de Pedro Ferré, su entrega, sus pensamientos, este mensaje para la sociedad de hoy, ¿no? ¿Qué podemos tomar lo más sobresaliente para seguir al menos ese camino de la reconstrucción? Mira, tener buena leche, tener inteligencia, en que, como dice la Gestal, el todo es más que la suma de sus partes. ¿Me entiendes? Entonces, tener lo que dice simplemente en nuestra bandera, patria, libertad, constitución, la bandera de Corrientes desde 1840 en adelante. Y después otra cosa, en lugar de tantos códigos penales y otras cosas, esos que nos decía el abuelo y mamá, portate bien. Y eso temblaba más que las campanas del Padre Sol, o del Padre Cruz, o del País Cini, que le manda un abrazo, que está en circunstancias especiales de su vida. Y eso es volver a la República, y no, yo creo que la gente se está dando cuenta nuevamente de que hay cosas que no pueden continuar. ¿Y por qué? Y porque tenemos esa historia de la Argentina que estaba preparada porque los mismos estadounidenses, ingleses, en 1910, cuando el centenario, que éramos el 4.º país del mundo, pero el segundo ya en educación, nos vaticinaban que para 1950 lo equiparábamos a Estados Unidos y a Inglaterra, y eso era ser más que muchos otros países en sana competencia, con un equipo de primera que lo puso Alejandro Borenstein dando un modelo este domingo en sus charlas casi de humor, porque se han olvidado con estos cambios de monumentos presidenciales aquella delantera de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca y Pellegrini. Son los que en 50 años, de 1852, de la batalla de Caseros, a 1910, de ser el 2% del Producto Bruto Interno de toda Latinoamérica, pasamos en 1910 a ser el 50% del producto de toda Latinoamérica. Algo hicieron estos grandes hombres que por ahí los audaces de la historia y mentirosos y falaces lo transforman, en fin, como en los malos de la película. Bueno, Pola, gracias por el aporte, siempre es un gusto tenerte y bueno, hasta cualquier momento. La próxima seguramente va a ser con el encuentro físico, presencial, para seguir compartiendo y sumando cultura a nuestro pueblo curuzucuateño. Muchísimas gracias. Chao, Mercedes, y un saludo muy lindo para todo mi pueblo. A vos, gracias a vos.
Estuvo con nosotros como invitado especial el historiador Juan Carlos Pola-Raffo. Habló de Don Pedro Ferré, el federal más sobresaliente de la historia argentina y el constructor de la organización nacional.